Hola chicos, este siguiente video es acerca del capítulo 2, la discusión y la lectura del capítulo 2. Espero que hayan terminado de leer ya el capítulo 1 y me gustaría señalar algunas cositas del capítulo 1, simplemente que conocemos desde el principio que Santiago Nazar es la persona que van a matar. Ya para el final del capítulo 1 ya ocurrió el asesinato. Y termina diciéndonos eso exactamente. Hay dos sonidos bien importantes: el sonido del buque, que nos lleva a la mañana del crimen y se va a repetir en varios lugares ese sonido. El otro sonido es el sonar de las campanas, que representa que ya se cometió el crimen. Pero el sonido del buque es el que nos va a llevar de nuevo a la mañana del crimen. Recuerden siempre que en el capítulo 1, en la página 1, van a tener la lista de personajes. Muchos de estos personajes, ya que salieron aquí, no se van a volver a introducir, ya están ahí. Es importante que usted, cuando salga un nombre, si usted quiere saber de quién están hablando, puede regresar a la página 1 o puede ir a la página 27, que comienza el capítulo 2, y estos son los personajes que se van a presentar en este capítulo. También al final del capítulo 1, en la página 20, nos enteramos de un chisme bastante grande, un gossip, ¿verdad? Que Ángela Vicario fue de vuelta a su casa el día de su boda, esa noche, porque no era virgen. Y no sabemos cómo eso se ata todavía con el hecho de que Santiago Nazar lo estén esperando para matarlo, pero usted sabe que ahí tiene que haber una conexión entre una cosa y la otra. Vamos a comenzar con el capítulo 2. Este capítulo se podría decir que el protagonista de este capítulo, la persona más importante de este capítulo, es Bayardo San Román. Es la primera vez que lo conocemos. Es el hombre rico que acaba de llegar al pueblo. En el capítulo 27 lo puedes ver. Aquí se va a hablar también de Magdalena Oliver, que es vecina, aquí dice, de García Márquez. A mí me gusta siempre decir vecina del narrador. Poncio Vicario es el padre de Ángela Vicario y de Pedro y de Pablo. Mercedes Barcha es la novia de García Márquez, pero si ustedes se recuerdan, el narrador no estuvo ahí en el momento del crimen porque estaba en la cama de María Alejandrina Cervantes, que era la prostituta dueña del burdel. Así que sí eran novios, pero él también hacía sus cositas por al lado. Alberta Simons es la madre de Bayardo San Román. Petronio San Román es el padre de Bayardo San Román. El viudo de Zeus es importante porque es un viudo en el pueblo que tiene dinero y tiene una casa muy bonita, y ya nos vamos a enterar cuál es la conexión. Dionisio Iguarán es el médico del pueblo, el doctor del pueblo. Resulta que en el momento del crimen el doctor no estaba en el pueblo. Eso es importante, por eso es que tenemos que saber el nombre de Dionisio Iguarán. Y Luis Enrique, que es el hermano del narrador, o aquí, como dicen, el hermano de García Márquez, amigo de Santiago Nazar. En realidad, él es el nombre del verdadero hermano de García Márquez, Luis Enrique. ¿Ok? Página 30, capítulo 2. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre.
Es una descripción de él, quiere decir que era esbelto, era delgado. Un novillero es el torero, el que, ¿verdad?, se para frente al toro en España. Y el salitre es cuando la persona ha vivido en el Caribe y la sal del mar te hace que te quemes un poquito más rápido y adquieres un color un poquito más quemadito. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo. Y era una lástima porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Quiere decir que era apuesto, ¿verdad? Ella dice que le voy a untar mantequilla y comérselo, ¿verdad? Eso es un lenguaje figurativo para decirte que el muchacho era guapo. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual: ha venido un hombre muy raro. En la carta siguiente me decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no le he visto, no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó, y esto es lo que él dijo: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. Quiere decir que hablaba como en clave un poquito, no era el tipo de persona que te dice todo así. Eso demuestra que es cauteloso con cómo habla. La noche en que llegó dio a entender que en el cine, que era ingeniero de trenes, y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidades del río. No sé si recuerdan que en la siesta del martes hay un ferrocarril que llega hasta el pueblo de la siesta del martes. Originalmente en la novela de 100 años de soledad ocurre también esto del ferrocarril, cuando el ferrocarril se termina de construir. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además le enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de enfermedades fronterizas con un médico militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de buen beber, separador de pleitos y enemigo de juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó con una carta y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacer todo y hacerlo muy bien, sino además disponía de recursos interminables. Este hombre llega a un pueblo bastante pequeño, sabe hacer de todo, reta a los nadadores, nada mejor que ellos, habla con un doctor de enfermedades de otros países, habla de que es ingeniero, en otras palabras, una persona que sabe hacer de todo, y se dice que también estaba nadando en plata. Encima de todo esto, era rico.
Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón. Y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. O sea que se arrodilló cuando dieron la comunión. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficiaba en latín. Pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagratorio, me escribió 2 cartas más en las que nada me decía sobre Bayardo San Román. Ni siquiera cuando fue demasiado sabido que quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgraciada, me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció al diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Quiere decir que esta mujer, que es la madre del narrador y quien está hablando aquí en la forma de yo, es el narrador, y asumimos que podría considerarse que es García Márquez, considerando que la madre de él, el nombre que usan para describir a la madre del narrador es el mismo nombre de la madre de García Márquez. Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad, y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras y de una tensión recóndita apenas disimulada por sus gracias excesivas. Pero sobre todo me pareció un hombre muy triste. Ya para entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivía Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias, vio las 2 mujeres vestidas de negro inclemente que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 2 de la tarde, y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, dijo, recuérdame que me voy a casar con ella. Esto quiere decir que Bayardo San Román ve a Ángela caminando en el pueblo y, número 1, piensa que es linda, ¿verdad? Porque cuando dice, tiene el nombre bien puesto, quiere decir que parecía un ángel. Y también le dice a la señora, recuérdame que me voy a casar con ella. Él está tomando la siesta, son las 2 de la tarde. Esto es una referencia también a lo que pasó en la siesta del martes, que todo el mundo estaba durmiendo a las 2 de la tarde cuando llegó la madre. Eso es para que entiendan las conexiones que hay en García Márquez, las alusiones que él hace. Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio desde antes de que Bayardo San Román la requiriera en amores. Me asusté mucho, me dijo. 3 personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no lo creyeron cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre, durante una verbena de caridad, en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la rifera, lánguida cerrada de luto hasta la empuñadera.
empuñadura y le preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. No sé si ustedes saben lo que es una verbena. La verbena es un lugar que es como una fiesta que hacen las iglesias para recaudar fondos. Y eso tienen machinas, tienen diferentes rifas. Una rifa es un raffle donde tú te puedes ganar algo. Y dice que va a tener una ortofónica y tienen una ortofónica en la rifa. Quiero enseñarles, ustedes saben que yo soy tremendo dibujador o artista, pero para que tengan una idea de lo que es una ortofónica, es este instrumento que se usa para tocar música o discos y tiene como un coso así y por aquí sale la música. Aquí está el disco donde usted lo pone y tiene casi siempre una manigueta que usted usa para ahí como para darle cuerda para que funcione. Eso es lo que es una ortofónica. En la verbena Ángela está vendiendo una ortofónica, o sea, está vendiendo rifas y el premio mayor es la ortofónica. Y Bayardo llega y rápido que la ve va donde ella y le pregunta cuánto cuesta la ortofónica. Ella dice que no está a la venta, sino que es una rifa, o sea, que tiene que comprar un boleto para obtener un chance o una oportunidad de ganarse la ortofónica. Mejor, dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor. Yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo, evocando aquel día. Además pensé que era un polaco. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos y en efecto se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo por impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Obviamente, él se ganó la rifa y ella se asombró que cuando sacó el número sacó el número de él, pero era porque él había comprado todos los números. Otra vez, estaba showing off, estaba haciendo como farfullero, diciendo, yo tengo dinero para comprar todos los boletos. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo y adornada con el lazo de organza. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño. Y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Quiere decir que después que se gana la ortofónica se la da a ella, se la envía a la casa de regalo. Todo el pueblo se dio cuenta. Recuérdese que si usted recibe un regalo bien costoso de una persona, si usted es una muchacha, por ejemplo, y usted recibe un regalo, digamos que un muchacho en la escuela te regala un iPhone 12 y tú llegas a tu casa con tu iPhone 12 y tus padres te dicen, ¿de dónde sacaste ese teléfono? Y tú dices, me lo regaló un muchacho. Lo primero que tus padres van a preguntar es, ¿qué tú le diste a ese muchacho para que él te diera un iPhone 12? Lo mismo está pasando aquí. Esta ortofónica llega a la casa
Los padres dicen, ven acá, ¿por qué tú tienes ese regalo tan costoso? ¿Y por qué ese hombre te mandó ese regalo? Y ella dice, yo no le di ninguna razón. Mandaron la ortofónica para atrás con mucho revuelo para que el pueblo entero se enterara que la estaban devolviendo los hermanos vicarios, pero no se dieron cuenta que este hombre tenía mucha labia y tuvo un rato con ellos y empezaron a tomar y estaban pasándola muy bien. Finalmente regresaron a la casa con la ortofónica y con Bayardo San Román para terminar la parranda en la casa. Quiere decir que no funcionó lo de enviar para atrás la ortofónica o devolver la ortofónica. Ángela Vicario era la hija menor de una familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Vicario, era orfebre de pobres, orfebre de pobres, perdón. Orfebre es el que trabaja con el oro, pueden leerlo en la parte de abajo. Y en la plata también. De pobres, y la vista se le acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa. Purísima del Carmen, su madre, había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. O sea, que tenía una persona con carácter fuerte y se miraba muy, ¿verdad? Dice con un tanto afligida, se veía como un poco triste, ¿ok? Parecía una monja, recuerda Mercedes. Se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos que aún no se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Quiere decir que se vestían de negro cuando salían de la casa, como ellas dos cuando pasaron frente a Bayardo, pero en la casa podían usar otros colores, un poco más moderados, porque la hermana del medio había muerto hacía 2 años. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Eso es importante porque ¿qué quiere decir que fueron criados para ser hombres? ¿Qué connotación hay ahí del machismo? Quiere decir, podemos asumir, y me gustaría que me pudieran decir ustedes, pero esto es un video. ¿Qué quiere decir eso? Fueron criados para pelear, fueron criados para trabajar duro, fueron criados para ser fuertes. ¿Ok? Ellas habían sido educadas para casarse, las hermanas y ellas habían sido educadas para casarse. Again, ¿qué quiere decir eso? Educadas para cocinar, para limpiar, para atender a la casa, para atender a sus esposos. Esa había sido la crianza. Sabían bordar, eso es como, ¿verdad? Pueden leerlo abajo. Con bastidor, coser a máquina, que eso es to sew, right? Tejer encaje de bolsillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces de fantasía y redactar esquelas de compromiso. A diferencia de las muchachas de la época que habían descuidado el culto de la muerte, las 4 eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confrontar a los moribundos y amortajar a los muertos. Ellas sabían cómo bregar con alguien que se estaba muriendo, escribir las esquelas, que es lo que se manda al periódico, ¿verdad? Cuando una persona muere, y ayudaban a velar al muerto. Una cosa rara. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes, meaning los amores, ¿verdad? Salvo por eso pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre será feliz con ellas porque han sido criadas para sufrir.
han sido criadas para sufrir y eso las hace buenas mujeres. Eso es un comentario machista, ¿verdad? Que la mujer está hecha para sufrir y ellas habían criado para que pudieran aguantar el sufrimiento. Sin embargo, a los que se casaron con las dos mayores, les fue difícil romper el cerco porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban predispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro y la madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraba un porvenir incierto. Yo volvía a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima la boba. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas sí pude creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchas pensaron que era una perfidia, de forastero. Ella era una muchacha que era pobre de espíritu, era una muchacha que no era se miraba un poco desvalida, como decaída siempre, un tanto deprimida o triste. También, inclusive Santiago Nazar se refería a ella como tu prima la boba. Porque acuérdense que los vicarios, Ángela, Pedro, Pablo, las hermanas, eran primos del narrador. En el caso de nosotros pensamos, si es García Márquez, eran primos de él. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un grande alborozo. Salvo Pura Vicario. O sea, cuando este hombre dice que se quiere casar con ella, mucha gente pensó que era en relajo y la familia se sobresaltó. Un hombre de dinero quiere casarse con nuestra hermana. Hey. Y Pura Vicario, quien puso como condición que Bayardo San Román acreditara su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no iba más allá de la tarde en que desembarcó con su atuendo de artista y era tan reservado sobre su origen que hasta el engendro más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple: trajo a su familia en pleno. Se habían creado varias leyendas acerca de dónde venía este hombre y de dónde había sacado tanto dinero y todo eso. Hasta que él decidió entonces traer a su familia y así decidir, demostrarles a ellos cómo, de dónde él había venido y quién era su familia. Eran 4. El padre, la madre y 2 hermanas perturbadoras. Llegaron en un Ford T con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las 11 de la mañana. Tenía una de esas bocinas de... Y era un carro americano. La madre, Alberta Simmons,
una mulata, quiere decir que era trigueña, ¿verdad? Una mezcla de negro y blanco, grande de Curazao, que hablaba el castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre las 200 más bellas de las Antillas. Las hermanas acabadas de florecer parecían dos potrancas sin sosiego. Pero la carta grande era el padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador, por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en desastre de Tucurinca. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo cuando supo quién era. Fíjate, este personaje, Aureliano Buendía, es un coronel que sale en 100 años de soledad. También se mencionó en la siesta del martes, no sé si recuerdan, cuando se dice que Rebeca, la viuda, que había estado 28 años encerrada en su casa, no había salido de la casa y no había usado aquella pistola que era de la época del coronel Aureliano Buendía. Eso quiere decir que, again, conexiones que hace García Márquez con otros de sus trabajos. Pero la madre de el narrador no estaba muy, ¿verdad? Me parecía muy bien que se casaran, me dijo, pero una cosa era eso y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez. Desde que asomó a la ventana del automóvil saludando con el sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de la nariz y sostenido con una leotina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. ¿Por qué esa última frase? Esto implica que él tenía tanto dinero que él se podía casar con quien quisiera porque nadie le iba a decir que no. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y el padre de él se bajó con toda su imponencia, con su ropa, con su uniforme, con su sombrero. Y todo el mundo en el pueblo tuvo que ver con él, menos la madre del narrador. Era Ángela Vicario quien no quería casarse con él. Entonces toda la familia que ella quería que ella se casara con él, por el hecho de que era un hombre de dinero, de una familia conocida o una familia rica. La madre en principio no quería, pero luego que supo quiénes eran, sí estaba muy consciente. Pero Ángela no estaba tan tranquila con casarse con Bayardo San Román como todo el mundo de su familia estaba. Tienen que recordar, por ejemplo, puede ser que tu mamá tenga el novio ideal o la novia ideal para ti, o piensa, mira, esta debería ser tu novio o tu novia, y tú dices, no, eso no, yo. Así mismo, o sea, ellos tenían una imagen de lo que querían, pero ella estaba en otro lugar. Ángela Vicario no quería casarse con él, me parecía demasiado hombre para mí. Me dijo, ¿qué quiere decir eso? Me parecía demasiado hombre para mí. Aquí nos dice, y esto corrobora que ella era poca de espíritu, que ella era un poquito desvalida. Parece que su autoestima no estaba muy alta, a pesar de que era una mujer muy linda.
Parece que su autoestima no estaba muy alta y ella pensaba que él era mucho para ella, básicamente. Me dijo, además Bayardo San Román no había intentado siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores, con sus maridos reunidos en la sala de la casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. O sea, que la misma familia la estaba obligando. Dijeron, tienes que casarte con él. Tú y yo sabemos, por la razón que la devolvieron, cuál era la verdadera razón que ella no quería casarse con él. Pero ellos no sabían eso. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la modestia, eso es una forma bonita de decir una familia pobre, ¿ok? No tenía derecho de despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase: también el amor se aprende. Quiere decir que ella reclamaba, no lo amo, ¿cómo voy a casar con él? Y la familia decía, ¿cómo es posible que si el destino te puso un hombre a ti así delante para casarte con él, tú no tienes el derecho de decirle que no? Porque esto puede cambiar el futuro de la familia entera. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo 4 meses por la urgencia de Bayardo San Román. No fue más corto porque Puro Vicario exigió esperar a que terminara el luto de la familia. Pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba, me contó Ángela Vicario. Y yo le conté sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Zeus. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénagas cubiertas de anémonas moradas. Y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y los transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó a la mesa del viudo de Zeus a jugar una partida de dominó. Quiere decir que Bayardo le preguntó cuál es la casa que más te gusta del pueblo. Ella le dijo sin pensar, esa que está allí, la del viudo Zeus. Y ahora él está tratando de conseguir esa casa para ellos, sin ella estar al tanto de esto. Viudo, le dijo, le compro su casa. No está a la venta, dijo el viudo. Se la compro con todo lo que tiene dentro. El viudo de Zeus le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa habían sido comprados por la esposa con toda una vida de sacrificios y que para él seguían siendo como parte de ella. Hablaba con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio Guarán, que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que prefería morirse antes de vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. El hombre no quería vender la casa porque su esposa había muerto y el recuerdo de la esposa estaba en la casa. Los muebles se los había comprado la esposa. Había vivido 30 años con la esposa, pues no quería salir de la casa. Bayardo sabe que eso es lo que sucede y dice, de acuerdo, dijo. Entonces,
véndame la casa vacía, sin ningún mueble. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo, empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno, cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román. Ahora mismo y con un billete encima del otro. Eso quiere decir en efectivo, cash. 10,000. $10,000 a lo mejor para usted no parece que sea mucho, pero para que tengan un contexto, en los años 60 mi papá compró una casa, le costó $3,000 creo. So $10,000, en la época que estamos hablando aquí, aproximadamente como en los 50, o posiblemente antes, era bastante por una casa. El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia, me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que además de médico, era hombre de letras. Imagínate semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Zeus no le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. Entonces hágame un favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió al club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de $1,000 todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. El viudo de Zeus murió 2 años después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando lo auscultaba se le sentía borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Quiere decir una madre bien fuerte, protectora, como el hierro fuerte. Aun cuando le faltaban menos de 2 meses para casarse, Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. Custodiarle la honra, cuidarle la honra, el honor. Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario. Recuérdense que está hablando el narrador todavía. Recuérdense que fue 27 años después, o maybe somewhere in between, ahí antes de esos 27 años. Ella le dijo que hubiera tenido el valor para matarse, se hubiera matado, pero no lo tenía. Pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel martirio. Cuando sus 2 únicas confidentes que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena intención. Les obedecí a ciegas, me dijo, porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres. Chanchullos, si ustedes miran abajo,
Es una palabra que se usa para engaños, para mentir a una persona. Eso es un chanchullo. Es una palabra bien regional. Cuando ella sí le había dicho a alguien algo. Le había dicho algo a unas amigas que la ayudaban a hacer flores artificiales. Y sí le había dicho, y ellas le habían dicho, no, tranquila. Nosotros te vamos a ayudar para que engañes a tu esposo, básicamente. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. Ahí volvemos en la hipocresía del pueblo, como verdad que es honra, que no es honra, como uno de los temas anteriores. Después que nadie lo supiera, pues ellos estaban bien. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaba tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer. ¿Están escuchando? Y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. Lo único que creen es lo que ven en la sábana. Le dijeron, de modo que le enseñaron artimañas de comadrona para fingir sus prendas perdidas y para que pudiera exhibir en su primera mañana de recién casada, abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha del honor. Esto es algo que ya ustedes oyeron anteriormente cuando nosotros leímos Bodas de Sangre, ¿verdad? Esa mancha del honor, básicamente una mancha de sangre, lo cual es un poquito, ¿verdad?, morboso. Se casó con esa ilusión, o sea, la ilusión de poder engañar a su esposo, según le dijeron sus amigas. Bayardo San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Vicario se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la sopa y botaba a la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia, tan difícil de amaestrar que al mismo Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser un acontecimiento público. Quiere decir que la boda, el pueblo entero participó con algo relacionado con la boda. Y esto lo recordamos porque cuando al principio en el primer capítulo hablan del estado en que estaba la plaza, dice que había estragos, sucios, cosas de la parranda del día antes. Quiere decir que la boda tuvo una fiesta bastante larga. El general Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el buque de ceremonias del Congreso Nacional, el papá de él, que permaneció atracado en el muelle hasta el término de la fiesta. Y con ellos vinieron muchas gentes ilustres que, sin embargo, pasaron inadvertidas en el tumulto de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para exhibir los más admirables. Y el resto los llevaron de una vez a la antigua casa del viudo de Zeus, que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales y con las muchas papayeras y grupos de acordeones que venían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Vicario
Vivía en una casa modesta con paredes de ladrillos y un techo de palmas rematado por 2 buhardas donde se metían a empollar las golondrinas en enero. Tenían en el frente una terraza ocupada casi por completo con macetas de flores y un patio grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos, con su piedra de sacrificios y su mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos desde que a Poncio Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarife. El interior de la casa alcanzaba apenas para vivir. Por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijo Ángela Vicario, habían pensado en la casa de Plácida Linero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de que nuestras hijas se casan en nuestro chiquero o no se casan. Así que pintaron la casa de un color amarillo original, enderezaron las puertas y compusieron los pisos y la dejaron tan digna como fue posible para una boda de tanto estruendo. Los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por diligencia de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas contiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de los tamarindos. Los padres todavía estaban orgullosos a pesar de su pobreza. Ellas se tenían que casar en la casa de ellos. Tumbaron las 2 cercas para tener el patio de las 2 casas contiguas para poder acomodar el tamaño de esta boda. El único sobresalto impresivo lo causó el novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario con 2 horas de retraso. El novio llegó tarde. Y ella se había negado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa. Imagínate, me dijo, hasta me hubiera alegrado que no llegara, pero nunca que me dejara vestida. Eso es interesante porque ella, a pesar de que ella no quiere casarse con él, o ella sabe lo que hay, que ella sabe que ella no es virgen y que posiblemente esto le va a traer una situación, pero jamás le hubiera gustado que él la dejara plantada vestida, porque a qué muchacha le gusta eso. Su cautela pareció natural porque no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azahares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. ¿Qué quiere decir profanación? Cuando, por ejemplo, se hace daño a algo sagrado, se destruye algo sagrado. El hecho de que ella se haya puesto velo y se haya puesto vestido blanco o velo y corona, o azahares, perdón, eso era un símbolo de pureza, porque la mujer se ponía velo y corona o azahares cuando era virgen. Y al ella hacer esto, luego, después que se enteraron de que no era virgen, pensaron que esto había sido una profanación, una falta de respeto de su parte. Mi madre fue la única que apareció como un acto fue la única que apreció como un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario, nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román.
desde que apareció por fin de levita y chistera hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos, fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó Santiago Nazar. Yo estuve con él todo el tiempo en la iglesia y en la fiesta junto con Cristo Bedoya. Recuérdense que el narrador, Cristo Bedoya y Santiago Nazar son los mejores amigos, fueron a la fiesta juntos, se fueron a tomar juntos, se fueron de fiesta juntos. Y aún el próximo día Cristo Bedoya y Santiago Nazar se encontraron para ver al obispo. No el narrador, porque el narrador estaba en la casa de María Alejandrina. Cristo Bedoya y mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio en su modo de ser. Quiere decir que Santiago Nazar se comportó normal en la boda. He tenido que repetir esto muchas veces, pues los cuatro habíamos crecido juntos en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones. Y nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas y su gozo mayor lo tuvo la víspera de su muerte, calculando los costos de la boda. En la iglesia estimó que habían puesto adornos florales por un valor igual al de 14 entierros de primera clase. Esa precisión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía para él una relación inmediata con la muerte. Y aquel día me lo repitió al entrar en el templo: no quiero flores en mi entierro. Esto se puede ver como un presagio de lo que va a pasar prontamente, o de lo que ya pasó, ¿verdad? Me dijo, sin pensar que yo había de ocuparme el día siguiente de que no las hubiera. En el trayecto de la iglesia a la casa de los vicarios sacó la cuenta de las guirnaldas de colores con que adornaron las calles, calculó el precio de la música y los cohetes y hasta de las granizadas de arroz crudo con que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía, los recién casados hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos, como se decía entonces, y parecía muy a gusto en nuestra mesa. El novio era amigo de ellos. Algo interesante, en la página 41, en la línea 33, dice, en el sopor del mediodía, una vez más, vemos que García Márquez utiliza el calor como un elemento de la naturaleza. En la siesta del martes, el calor jugó un papel casi de personaje. En 100 años de soledad, el calor está a través de toda la novela. Inclusive cuando traen el hielo. En otros cuentos de él, también El coronel no tiene quien le escriba. En todos el calor está ahí presente. ¿Ok? Ángela Vicario, sin el velo y la corona, y con el vestido de raso ensopado de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada. Santiago Nazar calculaba y se lo dijo a Bayardo San Román que la boda iba costando hasta ese momento unos 9,000 pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de plata delante de la otra gente, me dijo Bayardo San Román. En cambio, lo recibió de muy buen talante y hasta con una cierta jactancia, o sea, dándose en el pecho, ¿verdad? Casi, dijo. Pero apenas estamos empezando. Al final será más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprobarlo hasta el último céntimo y la vida le alcanzó justo. En efecto, con los datos finales que Cristo Bedoya le dio el día siguiente en el puerto,
45 minutos antes de morir, comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria ajena. Durante años se siguió hablando en mi casa de que mi padre había vuelto a tocar el violín de su juventud en honor de los recién casados, que mi hermana la monja bailó un merengue con mi primo hermano, con su hábito de tornera, y que el doctor Dionisio Guarán, que era primo hermano de mi madre, consiguió que se lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera el obispo. ¿Se recuerdan que yo le dije que el doctor no iba a estar el día del crimen? Ahí está. En el curso de las indagaciones para esta crónica, recobré numerosas vivencias marginales y entre ellas el recuerdo de gracia de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo con grandes alas de mariposa prendidas con pinzas de oro en la espalda llamaron más la atención que el penacho de plumas y la coraza de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo, cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. Es interesante que ese es el nombre verdadero de la esposa de García Márquez, Mercedes Barcha, y dice que le propuso matrimonio cuando ella todavía era joven. Todo este evento que está ocurriendo en esta novela, muchas personas piensan que él lo basó en una historia de la vida real o en un hecho de la vida real. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel domingo indeseable fue la del viejo Poncio Vicario, sentado solo en un taburete en el centro del patio. Lo habían puesto ahí pensando quizás que era el sitio de honor, y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza nevada hacia todos lados como una expresión errática de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía, feliz en su cerco de olvido, con la camisa encartonada de engrudo y el bastón de Guayacán que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las 6 de la tarde cuando se despidieron los invitados de honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de pianola. Y por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre hasta que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manglar de la parranda. Los recién casados aparecieron poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de las botellas que le tendía la muchedumbre y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse en la rueda de la cumbiamba. Por último, ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya, hasta donde nos alcanzara la vida, y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde el viudo de Zeus había sido feliz. Eso quiere decir, después de la boda, se fueron la gente de honor, la familia de él, el doctor, se fueron en el buque, y los que se quedaron en la parranda, en la fiesta que duró hasta las altas horas de la madrugada. Y Bayardo y Ángela se fueron para su casa de novios, o sea, su nueva casa de matrimonio. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta a un costado de la plaza. ¿Se acuerdan de este negocio? Es un negocio que vendía leche, pero que por la noche vendía otra cosa, y ahí era donde estaban los hermanos Vicario, esperando a Santiago Nazar en el primer capítulo a que él saliera. ¿Ok?
Santiago Nazar y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la Casa de Misericordias de María Alejandrina Cervantes. Santiago, Cristo, Luis Enrique y el narrador se fueron para la Casa de las Prostitutas. Por allí pasaron entre muchos otros los hermanos vicarios, también estaban allí, y estuvieron bebiendo con nosotros y cantando con Santiago Nazar 5 horas antes de matarlo. Estos muchachos que tenían que matarlo a él eran sus amigos. ¿Por qué entonces lo mataron? 5 horas antes habían estado bebiendo, habían estado pasándola bien. Debían quedar aún algunos rescoldos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos y nos siguieron llegando cada vez más tristes hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo. Ahí está el sonido. Ese sonido nos lleva a la mañana del asesinato. La parranda continuó casi toda la noche. Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las 11 de la noche. Presten atención, si te estás durmiendo, esta es la parte más importante, ¿sabes? Wake up, Vianney. Wake up. Pura Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las 11 de la noche después de que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las 10, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio. Y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario. Ya a las 10 habían venido a buscar una maletita que tenía unas cositas y una ropa que le mandó la mamá. Se había dormido a fondo cuando tocaron la puerta. Fueron 3 toques, muy despacio, le contó a mi madre. Pero tenían esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie y vio a Bayardo San Román en el resplandor del farol público, con la camisa de seda sin abotonar y los pantalones de fantasía sostenidos con tirantes elásticos. Tenía ese color verde de los sueños. Le dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que solo la vio cuando Bayardo San Román la agarró por un brazo y la puso en la luz. Llevaba el traje de raso en piltrafas. Quiere decir que el traje estaba un poco rasgado, el traje que llevaba. Y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. Tenía una toalla puesta en la cintura. Pura Vicario creyó que se habían desbarrancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio. Ave María Purísima, dijo, aterrada. Contesten si todavía son de este mundo. Pensó que eran fantasmas. Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa, sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy hondo desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo en las 2 horas siguientes y se fue a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que me sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar, me contó Ángela Vicario. Pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo que su marido y sus hijas mayores, dormidas en los otros cuartos, no se enteraron de nada hasta el amanecer,
cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron de la casa a la casa un poco antes de las 3. Llamados de urgencia por su madre, encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en un sofá del comedor y con la cara macerada a golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía como si por fin me hubiera quitado de encima la conduerma de la muerte y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en la mesa del comedor. Anda, niña, le dijo temblando de rabia, dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar. ¿Por qué tenía Ángela Vicario que buscar el nombre entre todos los nombres que existen en el mundo? Si era Santiago Nazar de verdad, ella pudo haber vacilado para decir el nombre de él. Pero ¿tú crees que hubiera tenido que buscar todos los nombres del mundo? Ahí nos siembra una duda si de verdad fue Santiago Nazar el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Otra vez el autor comienza presentándonos un personaje, presentándonos una historia de amor más bien, o amor, entre comillas. El personaje de Bayardo San Román, el día de la boda, todo lo que ocurrió y la desgracia que ocurre horas después de la boda. Y la razón, ya sabemos la razón por la cual los hermanos Vicarios están esperando a Santiago Nazar para matarlo. Lo que ellos comprenden o entienden, de acuerdo a lo que le dijo su hermana, es que él fue el culpable de que ella no tenga su virginidad. En otras palabras, ella y Santiago tuvieron algún tipo de relación, eso es lo que está diciendo ella. Pero cuando leemos entre líneas, nos cuestionamos si verdaderamente esto fue así. Recuérdense que la tarea para entregar el 31, que es el próximo miércoles, es, el próximo martes 31, son las preguntas de la 1 a la 20 en el capítulo 2, página 46 y 47. Esta vez están haciendo todas las preguntas, ¿ok? Y muchas de ellas yo las he tratado de contestar a través del tiempo que estaba hablando. Si usted estaba prestando atención, es muy probable que tenga las respuestas en lo que yo leí. Espero que esto les sirva de algo. Otra vez me dejan saber, ¿verdad? Porque esto toma bastante tiempo. Espero que les funcione. ¿Ok? Chao.